Gracias a todos, igual ya se está escuchando en el streaming, ¿nos están viendo por ahí? Bueno, espero que sí. Así que bueno, vamos a arrancar con esta edición número 27 de nuestras stories, que bueno, muy especial para nosotras. Por primera vez estamos las tres juntas, así que eso es todo un evento para nosotros. Saben que este programa nació prepandémico y bueno, y se transformó por la pandemia. Así que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacer algo presencial y bueno, y finalmente llegó el día, así que bueno, muy agradecidas. Así que bueno, ¿quiénes nos siguen o estuvieron en algunas de estas stories? Levante la mano. Bien, para quienes somos nuevas, esta comunidad a la que llamamos User Research Stories nació en el año 2020 con Dali, que fue nuestra primera speaker, como una especie de necesidad de la primera versión de la diplomatura, que veíamos que nos quedaba corta y empezamos a ampliarla y bueno, así se fue creciendo y bueno, y se transformó en esta que es la edición número 27. Un poco, bueno, ¿quiénes somos? Ángeles, Dali, Pato, que está allá viéndonos en streaming, que nos viene ayudando en este ciclo desde el comienzo, y bueno, y quien les habla. Así que bueno, este es el equipo que buscamos llevar todos los meses. Ahora, bueno, hace un par de meses que no lo estamos llevando, pero bueno, era porque estábamos cocinando algo un poquito más grande. Ese es nuestro canal de YouTube. Como les decía, esta es la edición número 27. En nuestro canal de YouTube pueden ver todas las ediciones anteriores, donde con diversos temas, siempre de la mano de speakers de lujo que generosamente se suman a compartir experiencias, siempre con temas que tienen que ver de research o alguna pata en research, así que bueno, ahí pueden ir y ver todas las stories anteriores. Y bueno, ¿quién está un poco atrás de, o sea, cómo nació esto, ¿no? Ya les conté un poquito, ¿querés contar? Dale, no. Allá por el 2018 empezamos con esto, que bueno, recién nos estábamos acordando que en el ILA, cuando presentamos, todavía era un proyecto, cuando presentamos en la primera versión de ILA, la diplomatura era un proyecto que arrancamos en el año 2018 y que tuvo su primera edición en el 2020, nos enganchó justo la pandemia, así que un programa que había sido pensado para ser presencial, de golpe se transformó a virtual, y bueno, y como todo, ¿no? Toda esa transformación tiene algo de bueno y algo de malo. Lo bueno fue que pudimos empezar a ampliar a muchos, tener llegada a Latinoamérica y otros países también, que se van acercando a nuestro programa, y eso nos llena de orgullo. Y un poco, bueno, también continuar este ciclo de las stories, como llevar un poco lo que hacemos en las aulas a la comunidad, ¿no? Y entonces ahí vamos buscando siempre ampliar la comunidad de esa manera. Nuestra diplomatura está hosteada por la Universidad de Belgrano, y bueno, Dali, Angie y yo somos las coordinadoras, que lo hacemos con mucho amor, tanto la diplomatura como las stories, con este objetivo, que es el que desde un primer momento nos convocó, que es formar expertos en research en este mercado que está tan cambiando y con tanto hambre de tener más researchers. Así que bueno, ese es nuestro objetivo, ¿no? Formar expertos universitarios que puedan cumplir con las necesidades del mercado. Así que bueno, como spoiler ahí, venimos un poquito retrasados con las fechas, pero se viene la 5ª edición y las inscripciones estarán abiertas en poquito. Pero bueno, no nos queremos extender. Los que nos vienen siguiendo saben que esta parte siempre es súper repetitiva. Estamos, saben, en una semana especial. ¿Quiénes van a ILA? ¡Wow! Un montón. Así que bueno, hicimos como este evento pre-ILA, porque bueno, así se nos dio. Y así que bueno, sin darles más lata sobre la diplomatura,
presentarles a nuestros speakers. Así que bueno, ahí sí te dejo. Dale. Gracias. Bueno, un lujo tenerlos en persona. Nos conocemos virtualmente, nos conocemos por otros eventos, nos conocemos en el mundo digital, y la idea de esta charla de hoy era traer el tema de, bueno, ¿cómo llevamos UXR a donde estamos trabajando, a donde queremos ejecutarlo? ¿Cómo convencemos a otros? Que es un tema que siempre sale, siempre nos preguntan, y queríamos traer diferentes puntos de vista. Tenemos la suerte de no solo diferentes puntos de vista donde están en las diferentes partes de sus carreras, cómo la ejecutan, pero también diferentes países, que es una diversidad hermosa que también nos van a traer todos sus puntos de vista, moderado por Angie. Así que bueno, primero, muchísimas gracias por venir, es por ustedes que podemos tener estos tipos de eventos, y segundo, que empiece. Muy bien, ahí. Bueno, que empiece. Creo que está Ahí apagamos la típica. Sí, obvio. Por Es que supuesto. si no arranca en un evento, si no hay... Sí, ahí hay una lucecita, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, un poco ser la portavoz, vamos bien con sonido, de las preguntas que fueron haciendo en la inscripción, ¿sí? No sé, se le apaga la luz, es como que pierde batería. Bien, ahí vamos a ver si se prende luego. ¿Qué onda? A ver ahora, ahí ya vamos. Se le iba la batería. Bueno, un poco ser portavoz de las preguntas que fueron haciendo en la inscripción. Vamos a estar conversando con este hermoso panel una hora, un ratito más, y después vamos a hacer conversatorios, 3 conversatorios que cada uno elija de ustedes con quién sentarse y conversar uno a uno, ¿sí? Mientras comemos cosas ricas. Así que bueno, para arrancar es esto, ¿no? UXR en las organizaciones, pero también queremos empezar con UXR en sus vidas, pensando en anécdotas, en vivencias personales, de decir qué nos pasó de sorprendente o algo anecdótico que estén recordando ahora. Experiencias tan diversas, carreras tan distintas que fueron teniendo. Y nos cuenten un poquito en qué están ahora, ¿sí? Así vamos conociéndolos. ¿Quién quiere arrancar? Empezamos. Bueno, porque qué bien. Bueno, ¿qué tal? Gracias por venir. Yo soy Sol Velázquez, UX Research Manager en Mercado Libre. Estoy en Meli hace 13 años, hice toda mi carrera como researcher, así que nada, aprendí mucho, digamos, a partir de todo el crecimiento que fue teniendo la empresa, pasé por todos los productos y desde hace un par de años estoy enfocada específicamente en la parte de FinTech. De formación soy licenciada en comunicación, como la mayoría de research caemos, digamos, de diferentes carreras. Un día descubrimos este mundo y ahí entramos y no salimos más. Así que bueno, casualmente yo me enteré, mi momento así, mi aha moment fue hace 1000 años, en el 2000, ya no sé cuánto, hace 1000, se organizaba el Día de la Usabilidad, ¿se acuerdan? En la Universidad de Palermo vi un mail, había 2 egresados de comunicación y dije, esto debe tener algo que ver conmigo, no tengo ni idea qué es usabilidad, pero vamos. Y bueno, nada, y me enamoré, y bueno, y ahí me metí. Una anécdota, se me ocurraba, una muy divertida. Uno como researcher tiene muchos momentos de muy variopintos, digamos, más allá de lo que es la especialidad en sí, pero la práctica nos va haciendo pasar por diferentes tipos de momentos, y uno que me acuerdo que en el momento fue como entre gracioso y un poco angustiante. Fue un día, fuimos a hacer entrevistas contextuales a Nordelta, cuando Nordelta recién estaba empezando, casi uno tenía celular de suerte, no había datos, estoy hablando del, no sé, 2013, una cosa así, y nos perdimos en Nordelta, que en ese momento eran solo loteos, no había nombres de calles, no había casas, no había nada. Y había, claro, estarían, y así que estábamos ahí, no había Uber tampoco, estábamos con un remis, y necesitábamos llegar a una inmobiliaria y nunca llegábamos, y en un momento el remisero suelta el volante y se pone como a llorar muy angustiado y dice, chicos, no sé qué hacer, no sé para dónde ir. Y bueno, ahí llamando a la inmobiliaria, tratando nos decía, bueno, ¿dónde están? Así los ayudamos a llegar, y no sabíamos ni dónde estábamos. Al final llegamos recontra tarde a la entrevista, nos rebancaron, pero bueno, son parte de las cosas que nos pasan cuando hacemos investigación en contexto. Tengo 1000 más para contar, pero dejo a los chicos. Hola, hola. A ver, sí, funciona. Yo soy Ana Dom, soy de Costa Rica y Chile.
Estoy en este momento dirigiendo el área de research y de diseño de una empresa gringa que se llama Decisive. Muchos años me he dedicado más bien a la consultoría. Los últimos 4 años he estado trabajando in-house. Y vengo también de la comunicación. Los 3 venimos de comunicación. Sí. Sí. Vengo también de comunicación, pasé por cine, por música, una vuelta un poco extraña y terminé un día en UX Research, empujada por un compañero de cuarto que ya necesitaba que yo trabajara y era como, mira, por favor, anda a esta entrevista, creo que esto es lo que vos haces. Y efectivamente era lo que estaba haciendo, así que fue fantástico. Anécdota, me estaba acordando de la época en que trabajaba para un laboratorio de diseño que diseñaba los productos futuros de Samsung. Entonces, productos futuros de Samsung para el mercado estadounidense. Entonces, trabajábamos con clientes coreanos, entonces era esta costarricense chilena en Estados Unidos, con cliente coreano, era múltiple traducción cultural todo el tiempo. Me los llevo a hacer una entrevista en una casa también. Llegamos a ver, era sobre hábitos de televisión y pirateo en realidad. Y entonces como esta persona se suponía que era una persona muy avanzada en el tema del pirateo. Y entonces yo siempre le doy un chance al cliente de que haga una pregunta, ¿no? Como, por favor, adelante. Y dice, bueno, usted, que es tan avanzado en el pirateo, que es verdaderamente el rey de esto, verdaderamente no hay nadie que sepa hacer lo que usted hace. Para ellos la gran premisa era que la televisión era social. Usted en realidad está solo. No hay nadie con usted. No se siente deprimido. No se siente triste. Y fue como, plop. Por suerte no la tuve que arreglar porque confieso que había reclutado a unos amigos míos. Este rey de la piratería era amigo mío, así que me perdonaron ipso facto, pero si hubiese sido un desconocido, la verdad, no sé ni cómo redirecciono esa pregunta para salvarla. Bueno, esa. ¿Quién no ha mostrado un gráfico alguna vez para salvar una situación, una reunión en algún momento? Bueno, yo soy Eduardo Aguayo, chileno, también investigador, periodista, como todos, comunicador, más bien dicho. Y a ver, si hablamos de los caminos a los que me ha llevado el UX Research, realmente ha sido directamente a participar en la comunidad, a conocer a toda esta gente, haber tenido la oportunidad de estar acá hace unos años atrás también, y justamente participar de taller UX en ese momento, haber conocido todas esas cosas, haber conocido a Ana justamente también, dentro de UXDA, dentro de la asociación, haber organizado una conferencia en Chile, a la cual algunos fueron acá, yo creo, no estoy muy seguro, sí. Algunos. Y junto con ello, después irme a la coordinación regional en IXDA y participar también activamente en muchas otras conferencias, haber tenido una experiencia increíble en distintas partes también, justamente gracias a la familia IXDA, así que eso es algo que se agradece mucho. Pero en términos anecdóticos, realmente tengo anécdotas más bien tristes. Lo que callamos los investigadores, le llamo yo. Así que preferiría dar un dato curioso. El origen de mi bigote responde en parte a ser una forma de romper el hielo en entrevistas. Y esa es la razón. Sin embargo, eso me llevó a que por alguna razón creo que soy o parezco ser un tipo confiable. Alguien que quizás no te va a robar en la calle, porque seguramente si le robo a alguien, después le van a decir a cualquier persona y me van a reconocer. Así que históricamente, siempre que me ha tocado viajar para alguna conferencia, esté donde esté, me preguntan direcciones en la calle. Acá me preguntaron cómo encontrar la estación para el 15 colectivo, no tengo idea. No sé qué respondí, tuve que dar mis disculpas nada más. Eso. Solo un bigote, dijiste, solo un bigote. Solo un bigote. Mira vos, ahí supimos ese secreto. Más de uno se habrá preguntado. Y bueno, uno como researcher tiene, ¿no? Esa trastienda, esa cocina, donde pasan un montón de anécdotas. Quiero compartir una que nos pasó mucho como equipo últimamente. Las personas comparten sus pantallas, en general de celular, y les mostramos prototipos, y se confunden y aparecen sus páginas prohibidas, ¿no? Esas que, ¿no?
páginas que no le mostrarían a nadie y ahí cara de nada, ¿no? Y entonces nos disfrazamos y bueno, y seguimos. Nadie vio nada en ese Nadie vio momento. nada, y bueno, y ahí seguimos, como si nada. Y bueno, en la práctica de research y en lo cotidiano, ¿no? Aparecen, esto también es un desafío, ¿no? ¿Qué hacer con lo que se nos aparece así de repente y transformarlo en algo interesante? Pero bueno, un poco yendo al tema de hoy, ¿no? ¿Qué pasa con la práctica de research, ¿no? En las organizaciones y de qué manera esto que nos apasiona, estos comunicadores acá sentados y otros tantos, era el tema oculto, ¿no? Éramos comunicadores los de esta mesa. ¿Cuáles son las estrategias, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos del día a día, ¿no? Para que la práctica de research prenda, ¿no? Empiece y crezca, ¿no? En las organizaciones. Leía las preguntas que nos hacían y que además crezca con calidad, ¿no? Como hacemos también una vez que la chispa prende, que logramos convencer y bueno, y que sea una práctica de la que todos estemos orgullosos. Sol, vos, bueno, venís acompañando muchas etapas de Mercado Libre, muy curiosos todos de poder, bueno, conocer esos desafíos, cuáles fueron o cuáles son los recientes, ¿no? Cuando ya es un gran equipo. Sí, sí, tal cual. Creo que viendo un poco cómo fue la evolución del equipo, fuimos pasando por muy diferentes momentos, pero hay algo que rescato, que es como, me parece que común a todas las etapas, que siempre, si ya me escucharon dar alguna charla, clases, etcétera, lo digo todo el tiempo, pero tiene que ver con poder conocer a nuestro stakeholder, ¿no? Como saber con quién estamos hablando y qué necesita. Y eso que dicho así parece como fácil porque se supone que somos investigadores y lo hacemos bien. Creo que es algo que nos cuesta bastante, ¿no? Como entender, como que somos mucho de enamorarnos de toda la información que recabamos y como querer contarla y no, quiero contar todo y nos cuesta recortar y demás. Y por ahí nos perdemos un poco en ese trabajo, en ese enamoramiento de, bueno, ¿qué necesita esta persona para accionar algo, para mover una métrica, para cambiar la forma de pensar o entender diferente al usuario? Y me parece que esa es una clave, digamos, y eso es algo que independientemente del nivel de madurez de las empresas, del tamaño del equipo, etcétera, es algo que es como, nada, como base. No sé, los dejo charlar así porque yo podría no parar, pero no sé si quieren sumar algo. Para mí, viniendo de la consultoría, eternamente de la consultoría, lo cual es bien interesante porque finalmente está como corporativo, consultoría corporativa, respondiendo a la mitad nuevamente. Pero creo que quizás justamente lo que tú comentas es eso, conocer al stakeholder y no solamente eso, sino que encontrar bien el lugar, entender cuál es el lugar, o sea, saber ser humilde desde ese punto de vista. Muchas veces tratamos de forzar procesos que realmente del otro lado no se quieren tomar, no se quieren adoptar. Y finalmente ahí hay que tratar de entender de cómo se puede generar ese cambio. O sea, que finalmente no tratemos de hacer las cosas de libro o no tratemos de simplemente querer imponer las cosas como si estuviéramos haciendo una investigación académica, sociológica, antropológica, cuando realmente estamos en un momento, en un medio corporativo, en un momento comercial, en un momento donde finalmente, por más de que nosotros tengamos una metodología o queramos empujarla, tenemos que ser muy conscientes de que si no sale el producto, no hay experiencia, no hay producto. Entonces, tenemos que ser conscientes de hasta dónde empujar probablemente y hasta dónde también ceder. No sé si tú, Ana, con... Sí, siento, en mi experiencia ha sido más, a ver, no sé si voy a decir una mentira, más fácil de pronto desde el lado de la consultoría entrar porque ya vendí. O sea, una vez que ya estoy adentro, ya vendí. Entonces, eso no quiere decir que esa investigación vaya a tener efecto, no quiere decir que vayan a usarla, no quiere decir nada. Pero por lo menos quiere decir que ya me abrieron la puerta. En cambio, cuando estoy trabajando in-house, el proceso es completamente diferente y es mucho más lento, ¿verdad? Tengo que ir ganando stakeholder por stakeholder y también, y anoche hablábamos esto con Laura Escudé, que está ahí sentada, lo siento, que a veces hay stakeholders que uno no va a ganar y eso también te permite avanzar, saber que a este stakeholder no lo voy a ganar y que esta investigación de pronto no la tengo que hacer. Entonces, algo por lo que los últimos 2 años con mi equipo, algo que hemos estado haciendo es un 2x2 de conocimiento y riesgo del tema, por ejemplo. Y entonces,
cuánto sabemos de este tema y cuán riesgoso es hacer lo que se vaya a hacer sin investigar. Y entonces irnos ubicando. Entonces, si sabemos mucho del tema y no es riesgoso, la verdad, ¿saben qué? No hace falta hacer la investigación. No tenemos que estar en todas partes, metidos en todas las decisiones. Si es muy riesgoso, sabemos muy poco, tenemos que dar toda la lucha para estar ahí presentes. Entonces, como es una herramienta muy sencilla, pero me ha servido mucho en los últimos años para ir avanzando el research y escoger y priorizar realmente donde queremos estar. Sí, es clave, me siento súper identificada con eso, ¿no? Como ir eligiendo las batallas y eso, y es real que hay stakeholders que son más complejos, o sea, o todavía están por ahí están con otro foco ellos, entonces también nosotros de eso, saber dónde vale la pena poner el esfuerzo y totalmente ahora lo que decías de uno como organización tiene un montón de información que se puede reutilizar y muchas veces termina siendo una investigación que después el stakeholder dice, eso yo ya lo sabía, ¿por qué me lo traes? Y es el peor de los escenarios, porque a lo mejor fue una mega investigación que estuvo súper bien sustentada a nivel metodológico y trajo un montón de hallazgos, pero si no está trayendo nada nuevo es como que juega en contra, ¿no? Como que hacemos lo contrario a generar impacto y a ganarlo. Con eso de que yo ya lo sabía, yo juego un poco con eso también, como últimamente me guío por la idea de que no debería haber sorpresas en research, como para ganándome los stakeholders, si hay una sorpresa para mí, ellos lo tienen que saber de inmediato. Y si todavía no está totalmente cocinado el informe, si el artefacto no es precioso y preciso al final todavía, no importa, lo vamos construyendo de camino, pero que las sorpresas esas vayan desapareciendo y que para que también se sientan parte del proceso, para que el proceso sea más rápido y para que también compren el proyecto al final y lo vayan a utilizar. Entonces, como que espero que ya lo sepan un poco, pero claro, no a la obviedad. La obviedad te mata. Ahí, cuando el CEO de la empresa llega y dice, sí, pero estos son datos que ya teníamos, uno va perdiendo así. Toda la cancha que ibas ganando y se va perdiendo. Se pierde la ilusión. Sí. A propósito de la matriz de priorización, que yo creo que todos usamos siempre, riesgo versus conocimiento, qué tan riesgoso es realmente lo que vamos a saber y que muchas veces nos sirve. Y ahí no sé si tú solo nos puedes contar un poco de si eso sirve bastante. Yo creo, siempre yo lo promuevo como una forma de implementar mejora continua, como una forma de implementar un proceso continuo de investigación dentro de las empresas que se pueda ir despejando de a poco, que no sea algo que realmente vayamos a plantear como queremos despejar todas las dudas de inmediato. O sea, realmente lo que es seguro, si es seguro, no debería tener ninguna sorpresa. Pero por otra parte, ahí es donde empieza el tema político finalmente. O sea, cómo tú involucras al CEO, como dice, cómo involucras al stakeholder para que finalmente apoye ese proceso. Y realmente ahí es donde empieza quizás lo más terrible. Si se quiere empujar realmente una idea, se quiere empujar una tecnología, y si finalmente nosotros terminamos siendo confirmadores de supuestos e ideas de quienes están empujando el proceso. Entonces, ¿cuál es el peligro ahí realmente? O sea, encontrarse, quizás la principal sorpresa, encontrarse con que no hay que hacer nada, o con que hay que retroceder. No sé si tienen alguna historia así más o menos del mundo corporativo, que sea, no sé, ¿te habrá pasado? Yo me acuerdo, me acuerdo algunas, hay una que la cuento muchas veces que tiene que ver con lo que fue el nacimiento de Point, del lector de tarjetas de crédito, que cuando arrancó era, bueno, necesitamos una solución para que los vendedores que tienen tienda física puedan cobrar. Y ya el equipo venía con, bueno, vamos a testear este prototipo. Y el prototipo era un formulario web que se suponía que el cajero iba a tener que completar. O sea, iban a tener que darle el comprador la tarjeta a él, era como inseguro, o sea, nada andaba. Entonces fuimos a hacer entrevistas y ya estaba como reavanzado todo esto. Y yo lo que les decía un poco al equipo era, yo testeo los prototipos, pero nosotros todavía no sabemos nada de cómo es el proceso de venta física. Conocemos mucho de la venta online, pero de la venta física nada. Y bueno, y un poco lo que pasó fue, bueno, a nivel conceptual la idea está buenísima, pero esto no es el camino. Entonces ahí hubo que volver y decir, chicos, o sea, a nivel eso, la idea es genial, darles la herramienta, pero la herramienta no es este formulario.
Y bueno, sí, hay que plantarse, ¿no? Sobre todo cuando ya hay algún trabajo avanzado ahí. O sea, es bastante fácil muchas veces tener una creencia, incluso confirmarla. Yo no creo que sea desde el sesgo, sino que finalmente desde la misma experiencia que uno tiene y que es normal, es súper natural. O sea, ahí es donde yo creo que finalmente tenemos como que empoderar los sesgos como una forma de poder empujar quizá otros procesos, como de tratar de ser un poco más, no sé si didáctico en el sentido de ir acompañando el proceso en que la persona vaya cambiando su parecer, su forma de ver las cosas, o bueno, si ya realmente tenemos alguna evidencia comercial que permita hacer retroceder algo fuertemente, que no sé si se dará el caso realmente siempre, en mi opinión, bueno, en mi caso por lo menos lo que me ha tocado a mí vivir, casi siempre con lo de stakeholder termina siendo como que no, o sea, como decía Ana, o sea, la investigación, muy bonita todo, pero lo que voy a hacer es lo que me dé la gana. Sí, debo decir igual que hay casos donde nos ha pasado que hemos vuelto con la investigación a decir, esto por acá no va, y después desde negocio la siguen impulsando y el camino iba. Lo que pasa que por ahí era una instancia temprana cuando se la íbamos, como que por ahí se tienen que dar otras condiciones antes de que eso llegue bien al usuario y son productos que les terminó yendo súper bien y según el research no iban a funcionar. Pasa mucho. Y también es porque el research toma tiempo y es una foto de un momento. Entonces, hace 7 años, 8 años, en Centroamérica yo trabajaba mucho con un banco y estaba absolutamente segura de que los pagos por teléfono no iban a funcionar y que la banca móvil no iba a funcionar. Y en ese momento, salvo Costa Rica, no estábamos listos. O sea, el research era correcto, pero ellos tenían que seguir empujando, porque si no empujaban no iban a llegar nunca a el momento en el que estamos hoy, donde todos estamos pagando con el teléfono. O sea, hubo un tipping point en algún momento que no teníamos muy bien cómo medir. Sabíamos que iba a llegar, pero estábamos, no podíamos trabajar con la inmediatez que ellos querían que se trabajara. Sí, total, ahora que decís eso, me acuerdo, uno de los proyectos donde nos pasó ese fue con pagos con QR, que hoy en Argentina, no sé si habrán visto estos días en los comercios, pero hoy es como todo el mundo paga con QR. Yo voy, no sé, la verdulería donde compro tiene un cartel que dice no aceptamos Mercado Pago porque hoy es la excepción. Y cuando salimos a hacer las primeras investigaciones, era, chicos, nadie sabe lo que es un QR, nadie usó jamás para pagar, salvo alguna persona que había viajado al exterior, y hoy la rompe QR, pagos con QR. Entonces, también como entender cuando uno vuelve con información, como eso, tener las lecturas del momento, ¿no? El QR, el famoso QR. Yo creo que vivimos una era en que todo el mundo pensaba que algo con un QR era mejor. Y sin embargo, nunca resultó nada hasta que llegó la pandemia. Y en ese punto, una de las pocas cosas buenas que trajo fue que la gente se acostumbró y entendió lo que era un QR, al punto que hoy en día es la estafa. O sea, te cambian el QR de pago y finalmente se va al fondo a cualquier parte. Eso ya está pasando en algunos países. Pero en Chile pasó algo parecido con el tema de, me pasó algo parecido también, con el tema de el ticket, el boleto, el pasaje QR para el Transantiago, el RED, para el servicio de movilidad que tenemos. Se empujó el tema de querer implementar un sistema de pago con QR, que tú a través de algunas aplicaciones pudieras comprar tu ticket y finalmente presentarlo en la pantalla mismo, en el validador. Pero sin embargo eso, en ese momento tenía el temor, y el temor que teníamos todo el mundo, era, sí, muy bonito, o sea, lo puedes utilizar en las 3 comunas lindas de la capital, pero el resto, o sea, saca el teléfono y adiós teléfono, adiós pasaje, adiós teléfono, o sea, te quedaste fuera de la micro. Entonces, eso en un momento fue pensar de que es una receta para el fracaso. Y sin embargo, con el cambio, con cómo fue cambiando finalmente el user persona, es decir, eso es, o sea, cómo fue cambiando, cómo tenemos que ir actualizando finalmente, cómo van trabajando nuestros usuarios, es que nos dimos cuenta de que fue un éxito. Y se está utilizando, y se ha utilizado ampliamente, van cambiando los tiempos, finalmente cada vez es más masivo el uso y cada vez cuesta menos un teléfono en la calle, así que finalmente empieza a perder un poco el atractivo y de alguna forma empiezan a cambiar las costumbres. Entonces, ahí es donde muchas veces lo que comentaba Ana, justamente eso de que quizás en algún momento no existe esa necesidad, o la necesidad quizás no está creada, pero independiente de que no esté creada, también va a depender de cómo va evolucionando la persona. Entonces, en ese punto no nos podemos quedar simplemente con hacer una investigación, como decías tú, una foto del momento,
listo, ok, estamos listos, nuestros user personas son perfectos, nuestro producto es perfecto, 5 años después vamos a sacar el producto. O sea, ahí se necesita finalmente generar esa priorización, generar esos inputs para entender de que lo que tenemos por seguro, ya en 2 años más quizás se transforma en un supuesto. Eso es lo que hay que entender. Justo ahí me das el pie, ¿no? Porque lo que contamos son un research, es una foto, las personas cambian, pandemia o no mediante. Como desafío y en su experiencia, ¿cómo hacemos para lograr que la práctica de research sea una práctica continua, ¿no? Y no como un servicio consultivo dentro de las empresas incluso, ¿no? ¿Cómo logramos fomentar una cultura que vea valor en el research y lo utilice, digamos, de manera continua en la generación e iteración de productos? ¿Qué les viene funcionando a ustedes? ¿Qué les funcionó? A mí por lo menos lo que ya decía, o sea, el hecho de poder implementar es un sistema en el cual tú puedas identificar esos supuestos o identificar en qué momento el insight que tú tienes ya perdió valor, ya tiene fecha de caducidad. Y a partir de ahí ir generando esa priorización, ir generando procesos que sean continuos. No lanzarse inmediatamente con querer despejar todas las dudas, sino que ir guardando de a poquitito, que es lo que tiene menos riesgo. O sea, finalmente ahí necesitamos establecer ese proceso o nos vamos quedando con que ante cada idea vamos a hacer siempre una investigación completa. Eso tampoco es práctico dentro de una organización, no podemos estar pasando 3 meses finalmente, que yo creo que acá todos estamos de acuerdo que 3 meses es más o menos como lo que debería durar una investigación. Más o menos. Pero, el público dice que el tiempo es un recurso escaso, o sea, el exacto. desafío es cómo hacer research con poco tiempo, Exacto. ¿no? ¿Qué Entonces hacemos? hay que despejar dudas breves, hay que hacer investigaciones cortas, hay que acotar la investigación y dejar cosas para después. ¿Ana? Sí, bueno, ya se me cruzaron un poco los cables, pero no, lo que me ha funcionado en este momento, que no es lo que funciona siempre, que no es, que eso es lo que pasa, no hay como una única receta. O sea, estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que estaba diciendo Eduardo, y voy tratando de trabajarlo. La experiencia que tuve también fue hace como 2 años y medio. Encontré una metodología de diseño, de toma de decisiones participativas. Hay un libro que se llama tal cual Participatory Decision Making, punto. Que además genera todo un lenguaje para estar en desacuerdo, que es una maravilla. Entonces me imprimí esa escala para estar en acuerdo y desacuerdo y abrí el espacio para eso. Me llevé a todos los stakeholders a un taller de 2 días. Imprimí todos los requerimientos en post-its, que les cuento que es muy entretenido escribir 200 requerimientos en post-its, pero valió oro. Entonces, poder llegar a un salón, tener todos los requerimientos en la pared, y poder pasar 2 días, 2 días y medio discutiendo cada cosa y empezando a generar esa priorización. Pero fue una priorización, fue el trabajo más profundo de priorización que hemos hecho. Y nos aguantó para poder generar tanto planes de producto como de research, nos aguantó 1 año y medio, que es a lo más a lo que he llegado con empresas poco maduras también, ¿verdad? Porque ahí volvemos como al tema de la madurez organizacional. Las únicas veces que he podido trabajar con empresas que efectivamente hacen planes de research para ir validando sus supuestos de hace 2 años, entonces vamos a hacer este tipo de research cada 2 años, lo vamos a hacer una vez al semestre, qué sé yo, maravilloso, un sueño. Eso solo me ha funcionado con empresas que son muy maduras y con presupuesto de marketing. No con presupuesto de marketing, porque hay una costumbre, hay mayor costumbre, se trabaja mucho más quanti también, entonces puedes tener el atractivo de estar vendiendo porcentajes, que todos sabemos que todos quieren escuchar porcentajes, ¿verdad? Mostrar un gráfico. Entonces, sí, para poder tener esas influencias de más largo plazo, la empresa también tiene que estar lista. Tampoco le podemos pedir peras al olmo. Y si no, sí, ser más didáctico, como estaba diciendo Eduardo, ir acompañando más. Es un trabajo bastante didáctico el de ser researcher ahora.
Sí, nosotros ahora estaba pensando, estamos en un momento más de tener que cortar un poco los pedidos de research. O sea, tenemos, sí, muchos más pedidos de los que podemos responder. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo mucho más de eso, de tratar de entender el propósito de cada pedido, si realmente vale la pena. Hay muchos pedidos que a lo mejor no hacen sentido porque, o sea, no necesitan research o porque ya tenemos investigación previa. Hay varias causas, entonces por ahí trabajamos mucho más en declarar un poco estas necesidades que hay, esta información que ya hay, y priorizar a partir de ahí un poco lo que decíamos hace un rato, de qué partidos vale la pena jugar en ese momento. Entonces, por ahí no hacemos tanto research continuo, en algunos casos sí, en fintech no, como que depende también de la madurez y del momento de cada producto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso, poder priorizar de acuerdo a dónde vale la pena. Leía las preguntas y este es como el escenario ideal, tipo, hay más pedidos de research de los que puedo, otros dicen, ¿cómo logro que haya por primera vez una práctica de research, sean startups o mismo los que se quieren iniciar? ¿Y cómo se logra esa primera vez, ¿no?, de research en una organización? ¿Cómo se convence y a quién? ¿Qué les fue funcionando? Tiro otra pregunta que puede ayudar y dicen, bueno, cuesta venderlo, ¿no? ¿De qué manera podríamos, si se puede, cuantificar el valor de research, ¿no? Y que sea reconocido por negocio, tipo, si no haces research, este es el riesgo y te lo pongo en números, por ejemplo. Y hay otra pregunta muy linda que es, ¿cómo transformo en ROI, en retorno de inversión, lo que la empresa invierte en research y que no lo vea como un costo? Ahí dejo... Yo ahí, pero agarro de nuevo, ya que tengo el micrófono, pero el tema de cómo hacer que el otro, o sea, cómo vender research, a mí me gusta como más dar vuelta a la pregunta, ¿no? Y en lugar de cómo hago para vender research, es cómo hago que el otro vea la necesidad. Entonces ahí hay como un trabajo más de hormiguita, de trabajar, de mostrar, ¿no? O sea, a nosotros, a pesar de todo lo que decía, que tenemos un montón de pedidos y demás, igual detectamos con muchos equipos necesidad, digamos, la necesidad de ir a hacer investigación, que por ahí que es un equipo o que no está bien orientado, por ahí está más orientado a market research o nos trae preguntas distintas o directamente no ve la oportunidad. Entonces es ir llevándole preguntas y como mostrarle lo que no sabe, ¿no? Como viabilizar eso de ver lo que no sabe. Entonces, nos pasó hace súper poquito con un equipo que viene haciendo research sin ayuda nuestra y tenía esas preguntas de que no eran tan, no estaban tan bien formuladas a nivel user research. Entonces, les dijimos, nosotros vimos la necesidad de hacer research generativo, era clarísimo que estaban haciendo mucho A/B testing y no encontraban la respuesta a lo que buscaban. Entonces es, bueno, a ver, hay algo de base acá que les está faltando. Entonces nos dimos cuenta que el camino de proponerles investigación no iba a funcionar, entonces hicimos un benchmark, recopilamos mucha información de fuentes seguras y demás, se los presentamos y ahí vinieron las preguntas, pero acá, ¿cómo sería esto con nuestros usuarios? O sea, ellos mismos nos terminaron diciendo, en sus palabras, hagamos research generativo. Y es como el mejor de los escenarios, ¿no? Con esta idea de, claro, sí, absolutamente el absoluto mejor de los escenarios. Pensando en ser ese único researcher que está en una empresa que de pronto, me imagino que está dentro de la empresa en este momento. Creo que efectivamente es un trabajo de visibilizar el riesgo sin volverse negativo. Porque si no, es como, ay, ya viene el bajón del research, qué horror. Nos aman en ese momento. Entonces, y con las personas correctas. Eso significa ir generando amistad, ir ayudando donde se pueda. A veces no es llegar de buenas a primeras a vender el research, sino ayudar desde donde esa persona lo esté necesitando o lo esté pudiendo articular para poder después llegar, después con el research. Y tenía otra idea que se me fue. 5, 4, a ver... Hablábamos de cuantificar un poco. Hablábamos de cuantificar, sí. No, que con esa no lo he logrado. Hay una métrica de la que habla Jared Spool que es maravillosa, que es el costo de la frustración.
Entonces, no, ya me acordé. Buenísimo. No, que una cosa que a mí me ha parecido muy útil cuando el research no está posicionado es apoyarse en diseño. Entonces, aliarse con diseño, hacer trabajos más especulativos, los diseñadores se enganchan. Y entonces poder presentar, ir materializando las cosas de manera que la gente se emocione, a veces ya no va a ser con porcentajes, va a ser con principios de cosas de diseño que evidencien los vacíos de lo que hay que seguir buscando. Entonces esa es una pequeña estrategia que a veces funciona. Cuantificar, me acordé. O sea, yo creo que la gran pregunta también tiene que ver con cómo pasar del método evaluativo cuantitativo a lo cualitativo generativo. O sea, esa es como la gran premisa, porque finalmente, si hablamos de investigación, es como muy fácil, pero hice un A/B testing, hice benchmark, hice esto otro, hicimos un testeo, mi abuelita lo usa bien. O sea, finalmente se trata de eso, siempre tratar de validar lo que se me ocurrió. Y si no se me ocurrió, o sea, si no se valida lo que se ocurrió, lo voy modificando ligeramente hasta que se valida. O sea, yo creo que ese es el principal problema que hay cuando se trata de implementar y no hay confianza realmente en el research. Ahí, como decían, realmente el tema de la madurez es lo que más juega. Últimamente, por ejemplo, el trabajo desde la consultoría, por lo menos con las startups, ya está siendo casi como un tema de terapia. O sea, de verdad uno tiene que empezar a evaluar si es que quiere tratar a esa persona o no, si es que quiere tratar ese negocio o no. Muchas veces es más sano decir que no, porque finalmente se empieza a encontrar uno con necesidades que vienen desde, me invento, pero por ejemplo, podría ser un fondo de inversión, podría ser un inversionista que está pidiendo, dale, pero tienes que hacer un estudio mínimo para ver si es que esta idea va a tener valor. El problema es que cuando después nos enfrentamos a eso, nos podemos encontrar con la personalidad del emprendedor que sea. Entonces esa personalidad puede ser, oye, pero si mi abuelita, mi hermana, mi amigo, o yo hago lo mismo que tú, pero lo hago en menos tiempo. Entonces, empezar un poco como a entender, a concientizar cuáles son los métodos, cómo funcionan, cuál es realmente el valor que tienen, ahí es donde muchas veces uno piensa ya, no sé si voy a librar esa batalla. Entonces, yo creo que realmente el punto es, o sea, tenemos que, en primer lugar, bueno, lógicamente no van a ser un equipo de investigación dentro de una startup con un presupuesto limitado. Muchas veces incluso una startup quiere empujar una investigación y finalmente es como, espérate a estar en escalamiento, o sea, ¿de qué te sirve ahora? Mejor tírate a la piscina y que eso sea tu mejor prueba, tu mejor A/B testing, si es que te hundes o no. Ese es el tema. Pero realmente para hacer un buen proceso, para que realmente haya una creencia mínima, una credibilidad mínima internamente de lo que tú estás haciendo, se requiere una cierta madurez y se requiere un cierto tamaño. O sea, ciertamente, por ejemplo, incluso para los que trabajan en forma independiente, que trabajan en consultoría, un cierto precio. Porque menos de ese precio ya empieza a ser un poco dudoso. Es un poco como que si es gratis, es malo. Entonces, eso es algo que hay que cuidar bastante. O sea, finalmente, cómo van a recibir del otro lado también y qué es lo que va a pasar en el proceso. A mí me ha tocado un montón de veces, yo creo que varios acá, que finalmente te han reemplazado el informe, te han reemplazado tu recomendación, te han reemplazado cualquier cosa con lo que quiere empujar finalmente la organización, con lo que quiere empujar el CEO, o peor aún, en alguna organización mediana que no tenga una cierta madurez en cuanto a su estructura, muchas veces va a ser lo que está empujando la persona. Entonces, finalmente, cada uno de los mandantes lo que van a querer no necesariamente es el éxito para el negocio, sino que es realmente el éxito para su carrera. Y ahí empieza un poco el tema de la terapia, o de la mentoría, del coaching profesional probablemente. Y con esto que estabas diciendo como de cómo posicionarse desde la consultoría, que estoy totalmente de acuerdo con el tema de hay que poner un cierto precio, qué sé yo. La otra cosa es que cuando yo trabajo en consultoría, rara vez vendo estudios. Vendo lo que sigue. Exactamente. Porque si no, es muy fácil que lo guarden, que no lo usen, que lo que sea. Entonces, lo que sigue será estrategia, será diseño de servicios, depende del momento, pero les vendo el outcome, el resultado, no sé si final, pero el siguiente paso y no el estudio, porque el estudio solo, más sin tener los aliados necesarios dentro de la empresa, es muy difícil que se sostenga. ¿Qué sería en ese caso, Ana, el siguiente paso? Depende por eso te decía, podía ser diseño de servicios, me lío con otra gente para poder ofrecer eso, o puede ser estrategia, puede ser diseño organizacional también, puede ser A veces se confunde.
Organizacional con servicio. A veces se confunde organizacional con servicio. Depende de cómo me estén planteando el problema, pero me llaman para un estudio, voy a la conversación para el estudio y les vendo lo que siga del problema. Y muchas veces, por supuesto, reencuadrando el problema y dándoles otra mirada. Por lo que entiendo es como entender cuál es la necesidad, ¿no? Y ofrecer una solución, una posible solución o un trabajo sobre ese problema. Un trabajo orientado hacia lo que va a poder ser más accionable, llevarlos lo más cerca de lo accionable que pueda yo en ese momento, dependiendo del equipo, los recursos, qué sé yo. Es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? De por ahí, o sea, cuando hacemos la investigación y no conocemos qué necesidad tiene nuestro stakeholder, o sea, la necesidad que tiene es hacer algo con esa información. Entonces, creo que ese pasito extra, ¿no? El job to be done, básicamente. O sea, efectivamente, ¿qué es lo que quiere la organización? E incluso, y ahí volviendo a lo que decía hace un momento, ¿qué es lo que quiere hacer finalmente esa persona con su carrera? O sea, si nosotros entendemos nuevamente, y ahí entender el stakeholder políticamente hablando, que quizás lo que él quiere es cambiarse de trabajo, quiere subir, quiere ascender, quiere hacerse famoso, quiere tener un producto glamoroso. O sea, si uno entiende también cuáles son los factores emocionales que hay detrás del stakeholder, nosotros mismos podemos hacer también un poco de experiencia de la investigación probablemente, o experiencia de procesar los resultados. Y justamente ese es el punto, de llegar a lo accionable, llegar realmente, quizás en algunas ocasiones puede ser de que efectivamente se desarme la idea completamente, pero presentar un plan B, presentar una alternativa, aunque sea a nivel de recomendación y entregar inmediatamente cuáles son los pasos que siguen, independiente que seas tú quien lo va a ejecutar, eso ya le da un pie para poder recuperarse. Eso le puede dar más tranquilidad a un stakeholder. Ya no le está entregando un informe donde él va a tener que presentarse ante su jefe y decirle, fracasamos, sino que, le dimos una vuelta a esto, ahora vamos a hacer esto otro. Argumentos. Pensaba en lo que iban diciendo, que al final el primer usuario es el cliente o el stakeholder, aquel que nos pide, ¿no? Ese requerimiento de investigación. Lo vemos bastante en la Diplo, ¿dónde empieza una investigación de usuarios? Si es in-house, ¿no? Con ese primer requerimiento. Y casi que es como entender si lo que se quiere es salir a validar una idea por la carrera, por lo que fuera, por algún capricho, y tenemos algunos ejemplos, o poner a prueba y aprender, ¿no? Si esa pregunta ya está instalada en el equipo, ¿no? Como que pensaba, ¿no? Y entonces, ¿cuándo termina una investigación, ¿no? ¿Dónde empieza, dónde termina? En generar impacto. ¿Qué decisiones se van a tomar con lo que investiguemos? Pero ese tiempo invertido primero, ¿no? No sé si en el coaching lo estás viendo de una manera más directa. Pero es que ese también termina siendo un factor un poco de ambigüedad, de abstracción, que finalmente termina dinamitando los procesos de investigación. Cuando no hay claridad de hasta dónde va a llegar el punto, o cuando no hay claridad realmente de qué es lo que implica la investigación, es cuando finalmente se termina descartando. O sea, es muy divertido, pero finalmente, si lo resumimos a lo más básico, es responder una pregunta. No es más que eso, es responder una pregunta con conocimiento de causa. O sea, no solamente que yo me lo saque del bolsillo, sino que tener data, tener información, saber que existe una situación, que hay un patrón y decir, ok, sí o no, punto. Entonces, si no existe eso, muchas veces termina diciendo, no voy a tomar investigación, se van a tomar mucho tiempo, mucho proceso, pero ¿qué es lo que hay? Estamos llenos de supuestos, hay demasiadas preguntas. No, mejor córtalo. Te escuchaba y me acordaba de casos donde por ahí hay una primera pregunta que uno intuye que la cosa no va por ahí, y cuando empieza a investigar más, como que no hay un propósito claro atrás, no hay una causa, como que bajó, pues tenemos que hacer esto, y de ahí salió una pregunta de investigación, pero cuando empezamos a investigar no termina teniendo sustento. Y lo que yo vi, digamos, un montón de veces es que cuando uno avanzaba con esas investigaciones, después hacer el informe era como imposible, porque es como, no sé qué contarte, o sea, y eran los más tortuosos, como los más difíciles. Claro, no, porque, o sea, no hay un mensaje claro, y un poco esto, Ana, vos que decías, es como, bueno, ¿qué van a hacer con esto? Es como, no sé qué contar, y es como el momento complejo. Sí, y bueno, uno de los temas que había en los correos preparándonos para esta charla era qué le dirías a un researcher junior al principio, qué sé yo, y para sintetizar, creo lo que hemos venido diciendo en este último rato es,
saber qué decisiones se van a tomar con lo que vos vas a entregar. Y si sabes cuál es la decisión que esa persona está tratando de tomar, ya todo se vuelve mucho más, ese informe ya se escribe solo. Seguro, sí, totalmente. Es Pero otra cosa. Es otra cosa, pero cuando es la nebulosa, y aún en el espacio generativo hay decisiones que se van a tomar. Puede ser una cosa muy, muy amplia, pero es ir buscando cuál es esa decisión y guiar todo nuestro trabajo a partir de eso y nuestra manera de comunicar también a partir de eso. Nuevamente la importancia de ser comunicadores. Ahí está. Llegamos a donde empezamos, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿qué es hacer research? Y vamos con las técnicas, ¿no? Y las horas de vuelo que vamos tomando, y cuánto hay antes, ¿no? Cuánto hay en la previa y también de encontrar la oportunidad. Y qué difícil es cuando a veces eso ya está decidido cuando empieza un Q. Te vienen los proyectos y ahí ya no tenés mucha oportunidad de tomar decisiones, ¿no? Pero tal vez, bueno, vas teniendo esa valijita, vas atando hilos y podés llevar ahí tu propuesta, ¿no? ¿Cómo lo pones a dialogar? Aparecía mucho en las preguntas, no solo los stakeholders, sino cómo convivimos con producto, ¿no? Yo tengo una teoría de producto de lo que me ha tocado ver, estamos por lo menos. polémicos, Pero más que, no, pero una pregunta de investigación realmente. ¿Por qué producto siempre tiene un fanatismo con Star Wars y todo el imaginario del Imperio? ¿Cómo es eso? Los equipos de producto, los equipos de ingeniería, los equipos informáticos siempre terminan, y lo vimos en pandemia con el tema de los fonditos de Zoom y cosas por el estilo, pero es como que siempre era un fondo de Star Wars y siempre la Estrella de la Muerte, siempre, nunca son los buenos. Entonces como que no entiendo cuál es el rol que empiezan a jugar también internamente en algunas compañías, o sea, como que hay ahí una fricción finalmente y muchas veces termina siendo la gran duda, o sea, como bien dice Angie, ¿cómo convive? O sea, ¿dónde tiene que vivir finalmente research? Tiene que vivir en producto, tiene que vivir, no lo sé, en un lugar más estratégico, quizás tiene que ser, no lo sé, gestión de clientes. O sea, de verdad, ¿de dónde sale la información también? ¿De dónde se inicia la investigación? Y creo que depende, ¿no? Por supuesto, sí, no, y entonces puede vivir totalmente aislado de producto y a veces hasta con marketing, qué sé yo, y es el espacio de generación de insights. Y está más separado del producto o como vivo yo ahora, totalmente cercana a producto. Y esa relación, pucha, es súper difícil. Pero no es difícil, bueno, es difícil por formación y de formación, digamos. Entonces tenemos los libros, está este libro de Marty Kagan, Inspired, que se lo ha leído casi, no sé, todos los PM se lo han leído, y es muy bueno, pero delega toda la función del research en el PM. Exacto. Y desaparece el researcher. Pero ahí hay Ahí hay un punto. Es que, no, justamente, y sobre todo en los equipos ágiles, cómo empezó a mutar un poco la cosa y finalmente el UX, ya no hablemos de apellidos, por favor, UX, UI, UX Researcher, da lo mismo, la persona que está encargada de la experiencia, empezó a ser el Product Owner, el Product Manager, empezó a tener un rol más estratégico y a salir del momento productivo. O sea, ahí es donde justamente lo que comentaba Sol, el tema es, quizás en producto muchas veces solo existe la oportunidad de generar una investigación evaluativa. Y sin embargo, lo generativo, que tiene que ser más estratégico, que quizás tiene que guiar cómo va el producto, tiene que estar en otra etapa, en una etapa anterior, cuando se está definiendo eso. Y quizás mucho antes que eso también, lo que decía recién, es cómo es la relación finalmente con los clientes, no solamente con el usuario, porque nosotros sabemos acá, y sobre todo los que trabajan en plataformas B2B, por ejemplo, saben muy bien que finalmente cliente y usuario son muy distintos. Y acá lo que importa es el cliente, porque el usuario que se joda. Entonces, realmente es su trabajo ocupar esto, así que no importa. Pero claro, o sea, ¿cómo nosotros podemos empezar a generar un proceso más estratégico? ¿Cómo podemos impulsar ese producto finalmente? Pero desde lo que le estamos vendiendo a ese cliente y nuevamente, según qué es lo que necesita él, qué es lo accionable. Y para cerrarlo la relación con producto, paréntesis, la verdad, yo siento que producto le piden cosas distintas y en tiempos distintos.
Y entonces nos ponen en una situación injusta en la que tenemos que tener mucha buena voluntad de los dos lados para entender cuáles son las presiones que estamos teniendo, qué es lo que viene más adelante para la gente de producto, tratar nosotros de adelantarnos, ¿verdad? Y ahí empezamos a llegar a una armonía que en nuestro caso solo hemos logrado después de hacer bastante trabajo de desarrollo de equipo, de desarrollo de lenguaje común, de entender qué es lo que hace el otro, de entender cuáles son las presiones que tiene, porque las entendemos en abstracto, pero cuando ya tiene que ver con mi trabajo, me parece terriblemente ofensivo que no me estén tomando en cuenta, obviamente, ¿verdad? Entonces es como tener, hacer todo ese trabajo previo para poder llegar a trabajar de una manera más armoniosa con producto, pero no, nos ponen en situaciones, nos ponen a competir en el fondo, por recursos y por tiempo. Sí, y es muy dinámico también, ¿no? Porque por ahí uno cuando está arrancando en un proyecto que está recién arrancando, que están las primeras ideas, que faltan un montón de definiciones, por ahí uno está mucho más cerca del producto, pero hay un ambiente de mucha incertidumbre, entonces hay que saber navegar eso. Y por allá cuando el producto está mucho más definido y entramos más en definiciones más finas de usabilidad, por ahí nos alejamos más de producto, depende igual que equipo, pero por ahí nos acercamos más a UX, entonces tenemos que tener esa habilidad de poder comunicar, como de leer en qué momento estamos y movernos un poco en función de eso, ¿no? Yo creo que hay que ir un poco más allá también, o sea, no quedarse en UX, no quedarse solamente en el uso, entender la relación que hay finalmente, no solamente con el cliente como tal o con el usuario, sino que con el stakeholder, con los product managers, con la compañía en sí, cuáles son las necesidades, incluso con cuentas, o sea, Key Account Manager probablemente va a ser quien te diga quiénes son los VIP, cuáles son las principales necesidades que tiene. Pero el punto es entender bien que ese proceso tiene distintos inputs en distintas partes del proceso. No se queda solamente en algo que, ok, ya, en este punto vamos a hacer la investigación, listo, después sale como si fuera una fórmula. Al final va a depender de cuáles sean las necesidades que hay en ese momento. O sea, de nuevo, es la foto que necesito en este momento. No me sirven los datos que sacamos hace 6 meses, tampoco me sirve que la definición de, por ejemplo, de cómo va a ser el producto, la funcionalidad, el roadmap, lo hagan finalmente los señores gordos que están arriba con papelitos de colores según sus propias ideas, y después te toque a ti tratar, como dice Ana, te pongan finalmente contra la espada y la pared tratando de validar una idea que no tiene sentido. Es interesante como que leer en qué momento del producto estamos, y pensaba en esto del trabajo en equipo como construir esa empatía, porque es cierto que tenemos diferentes conversaciones en el día a día. Quienes hacen el diseño, sus charlas con IT, productos, sus charlas con negocio, y a veces nosotros como en una, no digo burbuja, un poco a veces, ¿no? Con mucho foco en el usuario, necesidades, pero sin lograr a veces generar estas conversaciones transversales, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Sol, en una empresa tan grande, ¿no? ¿Cómo se generan esas instancias? Creo que depende mucho de cómo está en sí conformado cada equipo. No sé, por lo menos en Meli hay equipos muy diversos, como que cada equipo tiene su forma de trabajo. Acá está Selpe, que es manager de la parte de e-commerce, y trabajamos súper diferente. Cuando hablamos tenemos realidades muchas veces de tanto metodologías de trabajo, digamos, a nivel de desarrollo de producto y demás. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, entender el grupo con el que estoy trabajando, que a lo mejor cambia de proyecto a proyecto, ¿no? Yo en FinTech, por ejemplo, tengo, no sé, criptomonedas y seguros, y son dos mundos que entre sí no se hablan y tienen formas de trabajo totalmente diferentes. Entonces, creo que hay todo un trabajo inicial de generar confianza, de nuevo, volviendo a lo que hablábamos al principio, de entender qué necesita en ese momento ese grupo, también cómo nos entienden a nosotros, porque me encontré un montón de veces con que creen que hacemos algo que no, que hacemos algo diferente. Entonces, como generar primero esa base común de conocimiento, ese relacionamiento, ese entrar en confianza y a partir de ahí construir. Sí, de hecho, que fueron varios años que trabajaba como consultora permanente para este banco, que era un banco centroamericano, ¿verdad? Directamente hacíamos cursos donde participaban personas de los distintos departamentos
para ir entendiendo qué era esta cosa de UX que estaba entrando y de UX Research, porque de verdad era muy, muy raro. Y entonces, no sé, al final de los primeros 2 años pasamos unas 300, 400 personas por estas capacitaciones y fue cambiando la manera en la que se movía la organización. Pero es ir generando, si se puede hacer eso, genial. Si no sé qué tipo de reuniones, pero ir generando sus lazos transversales, sí. Bien. Y perdón, y sumo algo que es también mostrar el trabajo que hacemos, ¿no? Nosotros hace poco empezamos eso, a mostrar. Entonces cierra el Q y contamos, bueno, hicimos, o sea, le contamos a muchos, a diferentes personas de diferentes equipos, miren todo lo que hicimos, tipo, además de tu proyecto también hicimos todo esto. Entonces eso va abriendo otros diálogos, mostrando otras oportunidades, y eso ayuda. Pensaba en la comunicación, ¿no? En las habilidades o didácticas, o de entender o de diagnosticar, ¿no? Medio sin caer en la terapia. Como había una pregunta que era, ¿cómo ser researcher y no morir en el intento? ¿Cuál es la receta mágica? ¿No? Yo creo que existe una cosa como el viaje del héroe, pero que es el viaje del researcher, así como que parte muy encumbrado, como que vamos creyendo todo, metodología, equipo y cosas por el estilo, e invariablemente termina en, deja de cuestionarme las cosas, por favor, deja de cuestionar todo y di que sí, y hasta el maldito wireframe o lo que sea. Claro, ¿por qué me haces tantas preguntas, no? Como que yo siempre cada vez que empiezo una conversación te voy a hacer muchas preguntas, tipo, soy researcher, perdón, pero es como setear, ¿no? Ese mood. No, y que, bueno, yo lo he visto también eso, que finalmente empiezan a apartar y es como, es que tú bloqueas, es que bloqueas las reuniones, es que ¿por qué preguntas tanto? Es que ¿por qué quieres implementar un nuevo proceso? Es que no tengo confianza. Hace poco escuchaba el caso justamente de un equipo, de una fintech también, justamente, con un área de producto, con un área de diseño de servicios, con un área de investigación, donde nadie se ponía de acuerdo en quién tenía que investigar. Finalmente, porque las motivaciones de cada una de las áreas era finalmente tener un buen rendimiento, tener un buen KPI, un buen, cual sea el indicador que tengan, pero eso no era compatible con los tiempos de investigación, ni de diseño de servicios, ni de investigación de clientes, ni nada más. Entonces, finalmente, ¿cómo implementar ese proceso? ¿Cómo al mismo tiempo el requerimiento de hacer una investigación y entender qué producto tenemos que hacer es compatible con entrégame pantallas ayer? Bien. Ya, sí, Sol. No. Ok, no, y me quedaba, bueno, en esto de comunicación y las preguntas, los chicos de las preguntas somos, ¿no? Medio de research. Seguramente hay muchas preguntas en el público, ¿no? Que surgieron y los vamos a invitar, ahora vamos a seguir conversando, ¿sí? Dar las gracias y el cierre de este panel, la verdad que muy linda la conversación que se fue armando. Y bueno, vamos a pasar a comer cosas ricas y se van a armar como mesitas, ¿no? Como conversatorios. Nuestros speakers, panelistas se van a ir sentando y la idea es que cada uno se acerque y se armen conversaciones más uno a uno de lo que cada uno quiera repreguntar y conversar con ellos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Así que bueno, aplauso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Súper rica la conversa, la verdad que sí. Así que bueno, ahí abrimos cortinas y pasamos a develar, Euge, cosas ricas para comer. Presencial, los que están por stream.